Buenos días, Rubén. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Muy Muy bien, bien. gracias. Ok, Rubén ya nos ha hecho favor de darnos los puntos. Rubén, si quieres tú entrar en sesión junto con Margarita, ponte cómodo o prefieres no. No, no. No, ok. Entonces voy a desconectar tu micrófono y ya luego al final de la sesión lo conectamos. Ok, Ok, Margarita, voy a contar Ujú. de 5 a uno y conectas con Rubén. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, yo empiezo primero a ver que hay una energía que rodea a Rubén que es muy espesa. Es una energía que no se ve limpia, que se siente contaminada. Por otro lado, empiezo a ver cómo él va caminando. Está en un espacio, está solo, pero él camina y no avanza. Le veo a él unas cadenas que tiene en sus tobillos, pero él quiere alcanzar una imagen que está enfrente de él. Pero por más de que él quiere moverse y moverse y moverse, no puede. Y además hay una serie de bloqueos en su cuerpo. Acá se le siente un bloqueo en la base de la espalda, un bloqueo que también está conectado con su genitalidad. Hay una sensación de angustia que toma toda esta parte del cuerpo, toda la parte del cuello, va tomando la parte del mentón y es una sensación y es una angustia que está estancada, es una angustia que no sale, que por más de que él quiera eliminarla, la sensación es una sensación estática. Em, la sensación también, otra sensación es un cuerpo muy pesado, no es un cuerpo liviano. Ok. Observa esta energía que está a su alrededor. ¿De qué es? ¿De dónde viene? Es una energía creada por él, creada por sus experiencias, porque él empieza a mostrarme otra escena, y otra escena es verlo a él. Él está parado, él está encadenado nuevamente y está todo el sistema hacia atrás, así en fila. Pero hay un momento que el sistema lo empuja y lo bota al piso y el mismo sistema pasa encima de él, como si él fuera un puente o como si de alguna manera su energía se presta para esta situación. Pasa el sistema, pasan encima de él y él se siente muy, haz de cuenta, su cuerpo que queda como dentro de la tierra y la dificultad de pararse es muy difícil para él por la misma sensación, por las mismas huellas y por todo todo lo que está representando sentirse de la forma como él se está sintiendo. Dile a Rubén que nos muestre en qué momento él decidió ser parte del camino de los demás. Él me va llevando hacia atrás, vamos entrando a través de un túnel y la primera energía que él empieza a sentir es una energía de tristeza, um, y este movimiento es un movimiento imparable. Vamos por este gran túnel y la sensación de ese túnel que es angosto, es muy angosto, es un túnel muy estrecho y como si él no pudiera salir, la sensación, él estar ahí estancado. Eh, y ese movimiento constante, porque la postura en la que él está es de espaldas, él no está caminando en el túnel, sino simplemente hay una fuerza que lo impulsa, pero como te decía, es una fuerza que no termina, es algo que es interminable para él. Ok, observa de quién es ese túnel. Este túnel refleja sus nacimientos, es la forma como están plasmados los nacimientos de él.
es la forma como él se siente de una transición a otra. Yo al salir de este túnel y observarlo desde afuera, es ver aquí una escena de un momento donde él ya está en una transición y pasar de una transición a una vida a otra. El punto es un gran puente, pero es un puente que es muy angosto y ese puente angosto no hay una sensación de seguridad. Pasar de un lado a otro, primero porque es no solamente angosto, sino porque todo lo que está representando en el panorama de él es oscuro y todo se siente muy secos, todo se siente muy duro, no se siente amoroso, no se siente que para el tacto y para la visión sea una sensación agradable para él. Es difícil. Ok, Y él mismo, sí, observa quién construyó el puente. es una construcción de él, es una construcción de él mental, es una construcción que no solamente está conectada con su mente, pero sino con la ansiedad y está conectada aquí con la garganta. Estos dos puntos hay un puente que conectan. Ok, Pero fíjate que el puente es un puente que no se puede transitar bien porque ese puente que es en madera, que está hecho de listones, hay unos puntos que son vacíos, entonces el poder sentir que tiene que pasar por estos espacios vacíos, a él le da una sensación de que va a caer y esa sensación de caer y sobre todo que es un puente movible y es un puente que no tiene una estructura sólida para él. ok. Observa cómo, vamos atrás en el tiempo, cómo aprendió él a hacer o quién le enseñó a él a hacer estos puentes a partir de estas emociones y estas situaciones eh, acumuladas en su cuerpo energético. Mm. Primero porque él empieza a mostrarme un movimiento en forma circular, pero no es un movimiento de acuerdo a las manecillas, sino que es un movimiento inverso y yo lo veo a él sentado en un triciclo. Después lo veo montándose en una bicicleta. Lo veo que lo que él me está mostrando es algo que viene de la infancia, algo que él se siente que va en contravía, de acuerdo a lo que algo que aparentemente tiene que moverse y circular. La forma como él circula es inversa, pero él siente que si va moviéndose en este triciclo, él va a entrar a una espiral y esa espiral lo va a absorber a él y esa sensación de sentirse absorbido es una sensación que a él le da mucho pánico. Él Ok, tiene todo lo que él ve a su alrededor. Fíjate que son escenarios muy similares, son muy parecidos, son circulares y pequeños, ok, incómodos. sal de ahí Ujú. y ahora vamos a ir a buscar por otro lado. Ok. Vamos a buscar qué es lo que a él originalmente lo colocó dentro de la postergación y de la angustia en estas formas de encarnar. Vamos ahí. Sí, hay una imagen aquí, lo veo a él de espaldas, lo veo a él con muchísimas personas que están y hay personas que están listas a disparar. El momento que él está sintiendo que él va a ser ejecutado y hay un paredón acá, es un momento de muchísima angustia y de muchísima, haz de cuenta, es la sensación de invalidez, no se puede hacer nada, el punto llegó, ya llegó el momento y es el miedo que se siente, la adrenalina que siente su cuerpo en este momento. Ok, ¿por qué lo van a ejecutar? Es una ejecución de muchas personas, hay una ejecución por rebeldía. Allí ellos son personas que van en contra de un gobierno y esto lo que está haciendo es que él va a ser ejecutado con muchas personas. Pero aquí también lo veo como hombre. Aquí está muy parecido a la edad que tiene, a la que tiene el actual Rubén. Y la sensación que él siente cuando va a ser ejecutado y está aquí la pared, ahí se abre inmediatamente un portal para él. Ujú, Es un gran portal que trae unas escaleras y su cuerpo en este momento siente muchísimo frío. ujú. ¿De quién es ese portal? Es una creación de él, porque es el momento que se abre y el momento que él siente que es la salida, pero
cuando tú ves cómo este muro se empieza a transformar en esta puerta, hay unos seres que hacen una serie de cánticos y que le están dando a él como esa bienvenida para que él entre a este portal y salga de este espacio en el que él se está sintiendo que es un espacio frío. En el momento que a él le disparan, su cuerpo cae, se desploma. Cuando se desploma, fíjate que la forma en la que sale Rubén de su cuerpo es acá, por el punto donde fue Ejecutado. herido, Ujú. ejecutado. Ok, y entonces sale por ahí y se absorbe al portal, o sea, se va al portal. Cuando él sale, sí, porque su cuerpo es direccionado por estos seres, son seres angélicos, son muchos seres angélicos que le están dando a él la bienvenida y le están mostrando cuál es el camino que él debe seguir. Ok, Em, Veo como al principio es algo muy bonito, pero en la medida que su alma se va adentrando a este portal, empieza a sentirse esta sensación. Haz de cuenta, el portal tiene muchos cambios ujú, y hay un momento en que este portal se vuelve un gran túnel y este gran túnel se vuelve un sitio incómodo para transitar. Es como si él estuviera trancado en este punto y ahí él estuviera puesto y ahí es como si estuviera él desesperado buscando la salida de este espacio. ok, ¿quién es el que trabaja o es el jefe de estos seres angélicos? Bueno, el primero que me llega acá en jerarquía es el arcángel Gabriel. Me llega como punta acá, es como la punta de la pirámide donde están estos otros seres angélicos. Ok, ok, Pero me llegan muchos. Es que hay algo interesante porque fíjate que también me empiezan a llegar ciertos seres que también van representando estas jerarquías angélicas. ujú. Pero por detrás hay un ser que tiene una mayor jerarquía. ¿Y quién es? Es Dios, Dios tal cual como nos lo han puesto, nos lo han puesto en la iglesia. Es este gran ser con una gran potestad y es un ser que irradia muchísima luz y es el mismo ser que trae sus propios ornamentos y esos ornamentos dan una jerarquía de superioridad, pero también dan al mismo tiempo una confiabilidad. Es un ser muy dual. Ok, pero fíjate que extraño que tenga que llevar ornamentos ¿Mm? para representar lo que aparentemente es. Este Dios, ¿cómo quiere que lo llame? Eh, Dios, así Dios. es Él. Él dice que Él es Dios, Mm. ni más ni menos Dios, dice Él. Ok, entonces, Margarita, ¿me permites hablar con este señor Dios? Sí, Ok, Dios, hola, ¿qué tal? bien. Cuéntame qué es tu trabajo con estos seres angélicos que están aquí. Los pasos son pasos. Primero hay unos seres angélicos que le están mostrando el camino a esta alma confundida, sufrida, que está saliendo del cuerpo. Ok, Después hay otra jerarquía, ujú, hay otro paso donde hay otros seres que están guiándolo hacia otra estancia. Y en esa estancia ya es diferente. La primera es una estancia de paz y de tranquilidad. La segunda es parte de lo que él vivió en el momento que su cuerpo salió. ujú, Son las fases de la muerte. Y ujú, la tercera es la presencia del alma ante mí. ujú. Y Es es, lo que el alma siente cuando está frente a mí. ok. ¿Y qué pasa cuando el alma está ante ti? Necesita protección. ¿Por qué? Necesita, por la forma en que ha desencarnado su cuerpo, por el choque que ha sentido su cuerpo, el dolor, el miedo que siente, los miedos previos, el miedo que siente cuando su cuerpo sale.
el alma sale del cuerpo y todo esto que es nuevo para él son las sensaciones que su cuerpo siente. Se siente mucho dolor, se siente mucha frustración, se siente mucha angustia. Ok. ¿Y qué es lo que sucede cuando el alma se presenta a ti y tú qué le ofreces al alma? La justicia, porque esta alma, puntualmente en la que estás tú, y la que está aquí presente, sintió mucha injusticia cuando salió de su cuerpo Ujú. y se sintió muy impotente. Y esas energías de injusticia, de impotencia y de dolor lo llevan a él a la estancia frente a mí, A ver, buscando lo opuesto. el Dios en la tierra, en las religiones monoteístas, el Dios es alguien que tiene un poder oculto, que nadie sabe expresar con claridad cuál es ese poder, pero responde a ciertas características específicas de los que le tienen esta fe, porque recibe una adoración. ¿Qué es lo que a ti te llevó a encontrar a Rubén en ese momento? La forma en que un alma empieza a pedir los minutos previos, cuando ya su cuerpo siente la muerte, la presencia de la muerte, en los momentos, esa petición es importantísima, Mm, porque la petición es la que abre la forma en que se le va a mostrar a él el camino hacia mí. ok, fíjate bien, El entonces, camino hacia mí, quiero aclararte algo, porque el camino hacia mí es porque creen en mí. claro, entonces, en alguna forma, tú estás diciendo que cualquier persona antes de la muerte sentirá un miedo que pedirá. Pedirá. Y en ese pedir es donde tú y tus angelitos están presentes acechando y tomando según la intensidad de la petición, es el camino o el túnel por donde esta alma va a pasar. Así es. Mm. Entonces, en este túnel, Hay algo importante que estás pasando por alto y es la forma en la que me presento. ujú, Porque la forma tiene que ser una forma confiable, la forma que para él, para Rubén es confiable, mi imagen, porque esa imagen es lo que lo atrae a mí. claro, porque al final de cuentas tú dentro de su petición, tú entras en este momento de miedo y él siente una seguridad, ya sea con la abuela, con la madre, con el padre, con la novia, con la amante, con quien sea, y en ese momento tú te presentas tomando la forma que te da él con su pensamiento y con su emoción para que sea más fácil que tú puedas llegar a él y él a ti. Es así, Y ¿no? es, sí, y es la convocación a través de la oración. Bueno, eso no es una oración, eso es pedir y orar es otra cosa. Y Porque en muchos casos la oración es importante en el momento que esta alma empieza a orar, empieza a abrir múltiples puertas también. Hay diferentes formas de llegar a mí en el momento que el alma está saliendo del cuerpo. entonces, en este miedo, fíjate bien, en este miedo que empieza a sentir un alma cuando va a desencarnar, cuando siente que la muerte va a llegar, Mm. piden y luego oran y tú estás ahí presente, mueren y los tomas y los metes a estos túneles donde empiezan a vivir angustias. ¿Qué pasa dentro de esos túneles? ¿Qué pasa con estas almas? Hay varias cosas que quiero contarte. La Dime. primera, Ujú. cuando el alma está a punto de desencarnar, hay una sensación de ir hacia atrás. Es la manera como el alma va recordando su experiencia en la tierra. Cuando hay una primera visión de estos seres que están invitándolo a él a que acceda a esta puerta, este momento donde el alma también empieza a recorrer su vida
y es un momento instantáneo, pero la sensación es de retroceder y de volver a entrar. Cuando él siente todo lo que ha vivido en la vida, Ujú, lo bueno y lo malo, su cuerpo sale y se impulsa a esta primera instancia, va a esta segunda instancia donde él empieza a sentir este miedo, ujú. empieza a sentir y empieza a vivenciar todo lo que pudo, todos sus dolores, todas sus tristezas, todo lo que es el reconocimiento de la vida. En este reconocimiento de la vida y en esta forma donde él empieza a recapitular, ahí es donde mi presencia empieza a hacerse presente. Y esta presencia mía en él es una presencia de devoción. Como el alma se siente hacia mí, hacia mi presencia, siente esta devoción y siente este amor hacia mí y esa necesidad de fundirse en mi presencia. Es un acto importante porque la tranquilidad que siente el alma, esa necesidad de buscar el perdón por sus actos, porque sus actos son juzgados por él mismo, Claro, son juzgados por él mismo, pero ¿a partir de qué rasero, de qué parámetro es a juzgado? partir de lo que, lo que él ha visto, Ok, lo que él ha de lo visto, que ha vivido, claro, pero de lo que ha vivido según quién está bien o está mal. según lo que está en él, según lo que sus emociones y sus pensamientos se manifiestan en su cuerpo. Mm, Porque hay momentos de felicidad ujú. en las que él siente el goce de vivir, pero hay un momento que ciertos actos y ciertas experiencias que siente su cuerpo, él mismo las define como algo que no son cómodas para él. Ok, El dolor y el sufrimiento no es cómodo para el humano ok, y el humano siempre quiere retirar esas emociones, sí. quiere eliminarlas. Pero aquí te va una pregunta. Al final, estas emociones son una decisión que tienes que tomar en forma consciente. Él, por lo que me estás platicando, no toma en forma consciente esas decisiones. Entonces, las toma a partir de un aprendizaje que ha tenido de vida acerca de lo que aparentemente tú eres. Aparentemente, digo, porque se dice una cosa y aparentemente es otra. Y lo que es él también, porque es importante lo que él siente y lo que él siente que es él. Entonces, el ser humano, al entrar en esta devoción ante ti, se empequeñece al sentir sus miedos, porque Por los supuesto. miedos están dominados por esta luz enorme que aparentemente tú eres, y entonces él se hace chiquito en sus miedos y empieza a paralizarse en la no vida, que es cuando llega este momento de la muerte. Y en esta no vida es cuando está impedido de decidir porque está invadido de los recuerdos, de las emociones y de lo que quedó pendiente, que es lo que tu luz aparentemente le está mostrando. Y lo que se potencializa es lo que para él es el juicio, lo que él no hizo bien, lo que él no obró bien. Cuando esta alma empieza a sentir eso, el no obrar bien, ahí él mismo se le lleva a estos caminos, que son los caminos que él ha sentido, estos caminos que son estrechos, estos caminos que son angostos y estos caminos que no tienen salida. Esa es la forma que él siente que es el castigo por las obras que él ha cometido. Entonces él acepta el castigo porque quiere entrar a esa luz que en la vida aparentemente le ha sido negada y que ahora puede llegar a acceder a ella a través de este camino, en este túnel, y llegar ante ti, hasta esta gran luz que tú eres. Entonces el alma dice en ese momento, hoy estoy en la luz. Y ese es un anhelo. Pero, claro, pero para llegar a esa luz, no es así como tú lo ves. Para llegar a esa luz se le muestran varios caminos y cada vez que él va tomando diferentes caminos, diferentes formas que a él se le van mostrando, la luz cada vez es más lejos, porque para llegar a ella hay que pasar por ciertos puntos donde él tiene que purificar, su alma tiene que purificar sus actos.
Y por supuesto la luz siempre va a ser un referente, un punto donde él tiene que llegar. Pero depende los actos que haya vivido en la tierra. Si han sido actos bastante fuertes para él, Mm. homicidios, suicidios, tipo de experiencias que han sido bastante pesadas para él, los caminos no son tan fáciles para llegar a la luz. Él tiene que pasar por diferentes caminos para poder llegar a Ok, ella. entonces fíjate lo que me estás diciendo. Los cambios que suceden en la vida son un preludio o una antesala de lo que él va a vivir en esta transición para poder llegar a ti. Y entonces en este preludio empieza a conectar con todos los momentos caóticos que se adentran a seguirlo teniendo comprimido en su propia humanidad. O sea, no deja de sacudir los eventos violentos, sintiéndose débil, sintiéndose frustrado, sintiéndose todos estos cambios, los vuelve a revivir en este túnel y entonces todo lo que él puede acceder como sabiduría de aprendizaje se queda ahí en ese camino y cuando llega a ti llega con una culpa terrible y con una necesidad de perdón. Y con una necesidad de ser salvado, porque cuando Rubén estuvo en ese momento de ese momento de desesperación es en la búsqueda de un momento donde algo pueda cambiar, la búsqueda también de buscar ese camino, de buscar esa salida. Todo eso queda registrado en su cuerpo. En el caso de Rubén, cuando él pasa por estos momentos críticos, en estos momentos instantes antes de su muerte, hay un momento donde él busca algo para que él sea sacado de ese momento. Y claro que es sacado de ese momento porque su alma sale, pero su alma sale en una forma donde él siente que tiene que estar arrodillado, y donde él siente que por estos caminos tiene que pasar de esa forma. Y de la misma forma que él sale en estos momentos previos de la muerte, esos son los momentos que él entra a la vida, es exactamente igual, Fíjate lo que porque me es la oportunidad que se le está dando a él para resarcir lo que él vivió en esa vida. pero fíjate lo que me estás diciendo. Cuando el hombre o el alma en sus últimos momentos de vida está pidiendo una definición, Oportunidad. lo que tiene es una limitación, porque él así lo está aceptando. Claro, porque es el punto extremo en que está viviendo ese momento que para él es un momento caótico, es un momento donde su cuerpo empieza a sentir esa desesperación y en ese momento él quiere salir de su cuerpo, porque ese cuerpo empieza a acumular tanto sufrimiento que es un cuerpo que él ya no quiere estar, es un cuerpo que ya lo está impulsando a salir de él. Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, las almas en este momento en el que llegan hacia ti se definen a partir de sí mismos en medio del dolor como un mecanismo de defensa. Sí, por eso se llaman almas perdidas, Mm. porque estas almas que mueren trágicamente salen de la misma forma, de su misma tragedia, y la misma tragedia la sienten en estos espacios donde están pasando por esta transición. Por eso ellas buscan la forma de salir y al no encontrarla sienten esa desesperación y cuando encuentran la salida sienten la misma desesperación, pero sienten que es un camino y ese camino les va a dar la libertad de Entonces, salir de ese espacio que es un espacio difícil para ellos. pero a final de cuentas esto va resonando en todas las dimensiones en las que él ha habitado. Y entonces Claro, empieza a vivir la separación cuando lo que tiene que vivir es la no separación, la unidad. Y en este resonar conecta con todos los humanos que están en esta misma sintonía la y misma. empieza a vivir las mismas angustias colectivas que hay en el mundo. Claro, porque en esos momentos donde su alma está en este tránsito, estas almas que se sienten perdidas, Ujú. pues estas almas no tienen la capacidad de discernir, porque se sienten tan estrechas, se Claro. sienten tan opacas, no pueden ver, no se pueden ver a ellas mismas.
porque si se vieran a ellas mismas, estarían en otro estado en este momento. Ok. Pero son estados repetitivos para ¿Algo más ellas. que nos quieras comentar, platicar o decir? Nada, lo que ustedes quieran preguntarme, siempre estoy listo. Ya entendimos todo. Gracias. Margarita, Con mucho desconecta. gusto. Desconecta, Margarita. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Vamos a hacer una figura humana. Quiero que me digas, Rubén, ¿dónde esta energía limitante tan fuerte está, eh, vamos a decir, implantada en su cuerpo para empezar a cambiar? Y dime, fíjate bien, es un ejercicio interesante porque vamos a ver desde la cabeza, desde dónde está implantado esto y cómo se va relacionando con sus formas de vida en esta tierra. Por ejemplo, si está en el pie y entonces qué emoción es la que está estancada, Ujú. qué es el ornamento que utiliza energéticamente para la limitación y a qué está conectada. Por ejemplo, puede ser a la madre, al padre, al hijo, al abuelo, a qué. Entonces vamos a empezar primero. Dime. Bueno, la primera energía que se ve es en su pie derecho Ujú, y ese pie derecho recorre una ansiedad. ujú, Esa ansiedad entra, va recorriendo el cuerpo, llega al punto de la ingle empieza a haber una transferencia de energía en su genitalidad. ujú, De la genitalidad empieza a recorrer a la parte de la cintura, ujú, la parte izquierda de la cintura. Esta energía empieza a recorrer el plexo y ella misma va empezando a tomar una posesión en todo su cuerpo. ujú, Esa energía fue la energía que vimos al inicio, esa ansiedad que él no podía sacar. ujú. Cuando esta energía ha tomado la posesión en su cuerpo, hay una sensación aquí en la parte de su cabeza, hay una sensación bastante, un dolor de cabeza, la cabeza se siente oprimida por la ansiedad, pero la ansiedad la empieza a tomar la parte del hemisferio derecho. Ujú. Es una energía envolvente, es una energía envolvente y es una energía que va castrando, que va disminuyendo su capacidad de creatividad. Y la sensación que queda implantada en su hemisferio izquierdo es de dolor. Ok. Entonces el cuerpo se siente limitado, se siente sin movilidad y sus manos, cuando él empieza a sentir sus manos, las siente como si no tuviera acá, fuera castrada, quedaron sus manos, solamente siente las muñecas. Ujú. Y es una sensación que para él, por más de que él empiece a hacer este movimiento, es una sensación que él siente que no tiene. Ok, por esta situación de estar en este puente entregando esta energía a este Dios, aparentemente, es que él vive esta angustia. Sí, sí, él vive esta angustia por la misma forma que él vive la vida, evalúa la vida y va sintiendo lo que pasa en estos momentos, en estas transiciones. Son Es, esos abismos. es por eso que él ve la vida con esta fobia social que no sabe convivir por esta situación en la que murió en esta vida pasada. Sí, así es. Es por eso que él posterga y es indeciso para tomar decisiones porque siente que todavía tiene deudas pendientes con la vida a partir de esta creación de este túnel con este Dios. Sí, porque la decisión lo lleva a la muerte. O Ok, sea, una decisión, sí. ok. Entonces, esta energía que siente en la frente es esta forma en cómo él en ese puente va cediendo su energía y se va encadenando en estos dos hemisferios donde él va exprimiendo su capacidad de crear. Sí, sí, por la forma en la que él invierte la pineal, la forma en que él se empieza a ver a sí mismo. Es Es, un efecto, es un efecto en él. es por eso que él tiene malas relaciones familiares y en general con la gente en esta fobia social en que no le gusta convivir. Sí, es una forma de desconfianza. Ok. Eh,
él comenta también uno de los puntos que es demasiado tímido y es por esta misma situación que vivió esta muerte. O sea, Sí, em, es por eso que depende emocional, física y todo de los demás para no tomar él sus propias decisiones porque lo pueden llevar a la muerte. exactamente. Ok. Es por eso que él siente que no tiene motivación y que nunca puede terminar un proyecto porque siente que en eso puede írsele la vida. Sí, sí, y tiene que ver con la garganta, porque Claro, su expresión, la forma en como él se siente, en la forma como él se vio en esa vida cuando se expresó, en ese momento su vida fue cortada, fue coartada. Entonces ahí él trae muy esa bien, forma de verse y la forma como lo ven a él. muy bien. Fíjate bien. Ahora vamos a empezar a trabajar. Ujú. Primero, em, el odio y el perdón nos puede llevar a reconocer la impotencia como seres humanos de tomar nuestra fuerza y nuestra presencia. Y entonces eso nos impide liberarnos. Quiero que empiece a eliminar todas las formas en el campo morfogenético y en el subconsciente donde él ha producido un cambio para no sentir las creencias relacionadas con el odio, con el perdón, con el miedo y con el rechazo. Y dime qué hace. Bueno, hay una triada que tiene él en sus testículos, que salen de cada uno de los testículos y van y se van uniendo a la parte de su sistema digestivo. Es el sentir estas formas que tú le estás hablando, estos comandos como algo visceral, Ujú. algo que él tiene acumulado en su sistema digestivo, pero es algo que él no quiere soltar, es algo que está impregnado en esta parte de su cuerpo. Ok, Y es algo que él va creando, ¿no? Es una forma de crear. fíjate, al liberar esta energía de odio, quiero que empiece a liberar los juicios que ha tenido acerca de él y de los impedimentos que tiene en la vida. Y quiero que empiece a desconectar de toda la forma de transformarse a través del mismo campo etérico de la Tierra, de las memorias de la Tierra, de las memorias flotantes que lo conectan a la memoria de volver a vivir de alguna forma aquellas programaciones que lo conectan siempre a depender, a estar, a no transformar y a permanecer. Y dime qué pasa. Bueno, cuando él habla, cuando tú empiezas a hablar y a decirle tú las memorias de la tierra, y esto va en conexión con la forma como él está manejando su energía sexual, él se invierte. La Ujú. conexión de él con la tierra es una forma donde su cabeza, él gira y la cabeza entra dentro de la tierra. Es la forma como él se siente parte de ella. Y al sentirse parte dentro de la tierra es la forma como lo han ido acompañando las formas de sus muertes. Es esas formas que son fuertes y esto también se va uniendo con la manera como él se va sintiendo parte de un puente de su sistema familiar Es que, no reconocido. aparte, es que esta perspectiva que él tenía de la vida lo va poniendo en un pensamiento constante donde él toda la energía la va tirando, la va desechando, la va menospreciando. ¿Por qué? Porque al final siente que la verdad no existe para él. O sea, él perdió su verdad al ser ultrajado y sentirse ultrajado y sentirse víctima de una situación por luchar por un ideal o por su independencia o por lo que hubiese querido. Entonces, quiero que empiece a liberar todas las formas en las que él va conectando en todas las dimensiones en las que ha estado con respecto al miedo a ser y reconocerse él
como persona, como entidad lumínica, como alma, como espíritu? Dime qué pasa. Lo primero que lo veo a él cuando está conectado con otras líneas de tiempo, lo veo a él en el centro. Cuando lo veo a él en el centro, veo como su energía, como es una energía que está conectada con el miedo, con la angustia, y también hay una energía latente en el que es la depresión. Lo veo a él, veo a muchos Rubénes que están en la misma forma de encarnar. Todas ellas traen, dependiendo la experiencia, porque no todas las formas fueron como la que él nos mostró, pero las formas han sido similares en él. Es una programación similar que está recorriéndolo a él y por eso él se siente y se sentía que estaba en un remolino que lo absorbía, la cabeza lo absorbía la muerte y esa muerte lo llevaba a él a ese miedo de vivir por la misma postura que él tenía, la cabeza dentro de la tierra, lo que él me muestra es el miedo a enfrentar la vida. Ok, fíjate bien. Hay una forma en que el humano entiende que los cambios tienen que ser destructivos para después reconstruir, pero no necesariamente los cambios todos tienen que ser caóticos. Entonces, ¿por qué es caótico muchas veces el cambio? Porque va anclado a una conciencia de lo que tú no eres o de lo que tú han dicho que debes de ser y que en realidad no eres. Entonces, en esta conciencia te vas sintiendo débil, te vas sintiendo fuera de control, te vas sintiendo que no eres capaz, te vas sintiendo que no puedes acceder a la conciencia pura y plena, que no tienes sabiduría, que no sabes qué hacer, que vives en la confusión. Entonces, quiero que empiece a eliminar todas estas programaciones de caos, de insatisfacción, de dolor, de muerte y de anclaje para no obtener su verdadera forma, fuerza y personalidad. Y dime qué hace. Bueno, lo que primero empieza a hacer Rubén es empezar a romper estas cadenas y lo que está representando cada uno de ellos, porque cada uno de ellos representa el miedo, la ansiedad, la angustia, la tristeza, la frustración. Ujú, Lo que representan es un reflejo de lo que él es él mismo. Y por eso cuando él estaba observándose, él estaba observando en cada uno de ellos lo que representa la totalidad de él. ujú. Entonces es empezar a cortar, él empieza a cortar con esta forma de relacionarse con él mismo. Son otros personajes, también iba creando el miedoso, el ansioso, Ujú. el que está frustrado, el que tiene la desesperación, pero todos ellos eran un componente de él mismo. Ok, fíjate, cuando empiezas a manejar este espíritu de lucha, al final vas queriendo controlar eventos de tu vida que has cedido acciones hacia otras personas, entidades, lugares o situaciones. Quiero que empiece a eliminar todos los resultados finales que ha obtenido en su vida por ceder energía de lucha cuando es una reacción y no una acción en conciencia y en responsabilidad. Y dime qué hace. Bueno, es que una vez empieza a cortarle con estas emociones, lo que él empezaba a ver es cuando él estaba conectado con ellas, en el momento donde se abre una puerta para los nacimientos, él siempre entraba de esta manera, dando botes, Ujú, de esta forma. Entonces era una forma confusa para él. Pero cuando él empieza a eliminar todas estas formas, porque esto había como una especie de plantilla de nacimiento, aquí empieza a abrirse una puerta diferente donde él empieza a sentirse que puede nacer de una forma pisando, él va caminando y va entrando de una forma mucho más serena, de una forma más tranquila y sobre todo de una forma mucho más observadora. fíjate bien. Él es mucho más que los miedos, que la inteligencia, que el conocimiento y que las mismas pasiones que lo llevan y lo van rigiendo a través de la inseguridad. Entonces, esa ha sido su elección, pero hoy estamos a punto de cambiar otro, como ejerciendo la voluntad del alma. El alma tiene una voluntad propia de ejercer
su verdadero ser en un bien mayor hacia él, hacia el universo, hacia la energía de lo que él es Dios y de lo que él representa en tomar decisiones contundentes acerca de su propia fuerza y de su seguridad. Nadie ni nada puede llenar ningún vacío más que él mismo, y quiero que empiece a activar su voluntad sin esta necesidad de estar conectando con un pasado, sin la necesidad de estar queriendo vivir un futuro que ya pasó y que no existe más. Hay una nueva construcción de vida a partir de hoy. Bueno, aquí lo que empieza él es a girar su pineal, porque vimos que en un momento, Ujú, cuando él vivía todas esas experiencias, su pineal se invertía. ujú. ¿Qué pasaba en Rubén cuando se invertía la pineal? Empezaba a absorber todos estos momentos, acumulaba estos recuerdos finales de las muertes, y esto lo que estaba ejerciendo en él es una columna que estaba de esta forma. No era recta, sino estaba inclinada hacia la izquierda. Entonces, esta sensación de sentirse inclinado hacia la izquierda era una sensación de no sentirse en equilibrio, una sensación de peso en su cuerpo, porque su cuerpo empezaba a sentirse en este desequilibrio, y su mano izquierda empezaba a sentir una invalidez, un miedo a recibir. Entonces, su mismo cuerpo, anatómicamente, hablando energéticamente, entraba de esta forma. Una vez que él empieza a ordenar su pineal, inmediatamente, esto es inmediato, su cuerpo empieza a girar y empieza a buscar un equilibrio. Cuando él siente este equilibrio en el cuerpo, empieza a sentir cómo sus funciones empiezan a regularse en todos sus órganos y en toda su parte energética. Ok, entonces ahora quiero que empiece a entender cómo está manifestando o manifestaba el miedo. Quiero que empiece a eliminar todas las voluntades cedidas, todos los acuerdos, todas las devociones y todas las formas en las que él creyó y creó que el amor o la vida depende de alguien más para poderse vivir. Y dime qué hace. Bueno, empiezo a observar ciertas posturas en su cuerpo, las posturas de devoción, de esta forma de caminar arrodillado. Por otro lado, también la sensación que trae el del juicio. Ese Ujú. juicio lo va sintiendo él, cómo lo llevaba a encarnar en sistemas donde él podía potenciar esta sensación del juicio, de sentirse enjuiciado, de no salir de esa programación porque era una parte natural en él. Y esa forma estaba aquí, puesta aquí en el ojo izquierdo. Era la forma como él iba percibiendo, y él iba registrando el entorno, y cuando él percibía cierta energía de juicio, inmediatamente él lo que hacía es sentir cómo su emocionalidad se desvanecía, y su cuerpo mental tomaba posesión de él, y era una forma de defenderse del entorno, de defender de lo que él creía que le estaba haciendo daño. Fíjate, el miedo surge cuando olvidamos quiénes somos. Entonces, quiero que empiece a expresar lo que él es ya sin esconderse, que empiece a liberar toda su fuerza, su generosidad a partir del latido de este corazón y empezar a eliminar todos los vicios energéticos que ha desarrollado a lo largo de sus vidas por la forma en que él decidió encarnar. Ahora, otra cosa, quiero que empiece a transformar todas sus memorias en experiencias para que todos sus órganos empiecen a regular esta nueva forma energética de comunicación entre ellos para así empezar a comunicarse al exterior. Y dime qué pasa. Bueno, una parte de lo que son las adicciones, y estas también está muy conectado con las fobias y con lo que para él eran los vacíos, y esa sensación estaba muy, muy, muy plasmada aquí en la parte de las manos, porque las manos se sentían muy cerradas, esa sensación de no abrazarse, de no querer abrazar,
de estar en esta postura de defensa, en qué momento tengo que defenderme de algo que él sentía que lo estaba agrediendo. Por eso en ciertos momentos, cuando él sentía la culpa, sentía que tenía que mutilar sus manos para no hacerse daño ni no hacer daño a las personas que estaban en su entorno. En la medida que él va observando cómo esas fobias crearon estas castraciones en su cuerpo, porque fíjate que eso también estaba conectado con la parte de la genitalidad, la forma como él iba produciendo su energía sexual y cómo la energía sexual se iba moviendo en todo su cuerpo, izquierdo y derecho, y cómo de alguna manera había una parte donde él no quería nutrir su emocionalidad, quería reforzar su parte mental. Entonces, por eso es que sus cuerpos están tomando en este momento unas formas. Y cuando tú le muestras y le das el comando a él para que él pueda traer todas estas experiencias y todo lo que él vivió como, como, como en un momento para él fueron dolores y castraciones, en este momento lo que hace él es observar. Porque el punto de observación es un punto importante para él, es observar los puntos que lo llevaron a elegir a él estos caminos, porque él siente que repitió tanto, o sea, porque vivió tantas experiencias, pero es un buen punto de observación lo que está sintiendo él en este momento. Fíjate una cosa muy importante. Las relaciones vienen siendo em, un monitor externo de las programaciones integradas en el cuerpo. Y digo integradas porque la integración muchas veces trae contaminación. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que entender primero que cuando se siente amenazado, traicionado, disminuido, abandonado, está habitando en el miedo. Entonces, cuando empieza a observarse hacia adentro, donde a partir de las nuevas creencias y de las nuevas programaciones empieza a sentirse ya de una forma más congruente, más digno, más responsable y Perdón. empieza a reflejar otra actitud ante la vida, ante las relaciones y ante la forma en la que él se ve a sí mismo. Quiero que cambie esta forma en que él ha aprendido a relacionarse para ahora percibirse una unidad dentro de la vida física, material, espiritual, sin esfuerzo absoluto. Dime qué hace. Con la garganta muy Ujú, fuerte, su bloqueo en la garganta, perdón, porque la sensación es como si su cabeza estuviera fuera de su cuerpo. ujú, Entonces, al sentir esta sensación, es una sensación de, de no sentir habilitada su voz. ujú. Y cuando él siente que su voz no está habilitada es porque su voz no está escuchada. Pero la forma interna en que él siente que no él mismo se escucha, porque cuando él siente que su cabeza está hacia ese lado, las cuerdas vocales se estiran. Y él siente que este estiramiento es una forma de liberarse de esa forma de expresarse él. Entonces él empieza a observar porque él mismo se está haciendo daño con esto, porque es una forma de no darse validez y no darle validez a su voz, a su expresión y a la forma como él se expresa frente a él mismo y la forma como él quiere expresarse frente a los demás. Porque es una forma dual, ¿no? Claro, entonces debe de entender que él, o sea, tú, Rubén, eres un potencial o una fuente inagotable de energía, de vida, de amor, de felicidad. Entonces, en la medida que vayas aceptando lo que eres, en esta medida vas a poder crear, porque en esta medida vas a ir reflejando en todas las dimensiones tu respeto, tu autonomía, tu amor y tu voluntad. Y esto significa que hay un cambio completo en todo tu sentir y en todo tu hacer. Entonces, quiero que empieces a entender realmente que tu iluminación, tu luz, tu fuerza está en aceptar quién eres, en aceptar todas las facetas de tu vida que te han enseñado en realidad
a sortear las mismas adversidades que la vida te va presentando para que tú entiendas quién eres. Deja ahora todo eso atrás y empieza a escuchar tu propia voz, tu propio corazón, tus propios órganos, tu propio fluir de tu sangre y empieza a sentirte armónico, fuerte, generoso y grandioso. Y dime qué hace Margarita. Bueno, es lo que empiezas a escuchar con su oído derecho, siente que por ahí empieza a entrar estas palabras tuyas y cuando empieza a sentir que entran tus palabras, empieza a sentir cómo sus cuerdas bucales empiezan a liberarse de muchas formas en las que él había sentido su no aceptación y cuando él empieza a sentir que sus cuerdas bucales se están organizando, su propio cuerpo empieza a confiar en él. Pero cuando el cuerpo empieza a confiar en él, su cuerpo empieza a organizarse, empieza a equilibrarse y empieza a sentir cómo él también puede empezar a escuchar por su oído izquierdo. Ambos oídos son parte fundamental del sentirse confiado del entorno, porque eso es parte de lo que él vivió. Ujú, Entonces, porque fíjate que es bien importante, porque cuando él estaba así de espaldas, él siente esa desconfianza. ujú, ¿Qué estaba pasando a sus espaldas? ¿Qué es lo que no puedo ver y lo que no puedo confiar en mí? mm. Entonces la escucha fue algo que para él fue como si algo que él hubiera afinado mucho en él, un sentido que para él fue muy importante. Entonces aquí es donde él empieza a confiar en él y empieza a confiar en sus sentidos y confiando en sus sentidos es como su cuerpo empieza a relacionarse mucho mejor con él mismo, sus órganos y también sus cuerpos energéticos. Hay una cosa muy interesante. La duda viene del intelecto y el conocimiento viene del sentimiento. Entonces, si hay duda, no hay conocimiento. Y el conocimiento no tiene duda en absoluto. Quiero que empiece a eliminar todas las dudas, todos los momentos en los que él dudó de su propia existencia, de su propia fuerza y de su propia cabalidad como hombre, como ser, como persona íntegra. Bueno, aquí él empieza a mostrarme cómo sus dos hemisferios hay una capa, van saliendo dos capas de ambos. Y cuando tú hablas, cuando empiezas a hablarle de las dudas hacia él, su cerebro se abría de esta forma y él se sentía expuesto, se sentía frágil, sentía como él dudaba en él porque era la forma como sus dos hemisferios se movían en esta forma y ellos mismos se separaban y no se sentían en unidad. Entonces, esa sensación de aleteo estaba afectando también toda la estructura de su cuerpo, porque su cuerpo también hacía exactamente lo mismo. Eso era una réplica de lo que él mismo estaba sintiéndose y en esa sensación de separación. Y hasta el mismo corazón también se sentía separado, como esa separación de no ser amado y de sentir el miedo a amar. Fíjate una cosa, y eso viene de sentirnos niños. Entonces, eh, hay que permitir que crezca todos los niños, todas las almas, todos nosotros, el poder crear una realidad es entender que no hay éxito y fracaso, porque esta sociedad nos ha dicho que hay competencia, que hay comparación, que hay este tipo de cosas que nos van poniendo en creer que tenemos que ser como o para como, y en este viene el sentirnos fracasados por querer tener una vida que no es de nosotros. Entonces, quiero que empiece a entender que sus sueños, que su imaginación, que su capacidad de crear y de cooperación y de trabajar en esta coordinación con otros seres humanos nos ayuda
a un conocimiento, porque todos somos dioses, todos somos creadores y todos venimos a aprender y todos venimos a mostrar y todos venimos a dar y a recibir en la medida en que vamos entendiendo esta forma y dejando atrás y dejando a un lado todas estas formas de comparación, de competencia, de exigir para aplastar al otro o de tirar al otro para sobresalir otra persona. Dime qué hace. Lo que hace Rubén es observar su genitalidad y Ujú, observar la relación que él tuvo con su genitalidad desde niño. ujú, La forma como él me muestra es cómo su genitalidad fue cambiando ujú, transcurso digamos, de su vida hasta el momento presente, pero es una forma también que él me muestra un cordón umbilical que lo va conectando al pasado. Son ujú, las diferentes creencias que él empezó a sentir y es esa íntima relación porque la genitalidad lo va relacionando no solamente con él mismo, con las creencias, sino lo van relacionando más adelante con el entorno, con la ujú. forma como él se va relacionando en pareja y la forma como él quiere o tiene miedo a relacionarse con una mujer. Entonces, aquí está observando la concentración de energía que no solamente estaba puesta como si la genitalidad de él fuera una genitalidad muy grande, pero también la relación que tiene con su hemisferio derecho. Ujú. Y es una relación que estaba oprimida, como si este hemisferio en un momento pasa lo que pasó cuando vimos al inicio. Esta es el hemisferio izquierdo, lo absorbía, lo tomaba, y aquí había una sensación de vacío. Ok, entonces ahora quiero que empiece a transformar todos sus día a día en el momento presente de hoy y empiece a transformar toda esta agonía, toda esta situación que no le permitía ser lo que él es y quiero que empiece a potenciar su fuerza, su capacidad extraordinaria de ser, de aceptación, de vivir y de lograr sus objetivos de una forma sencilla, constante, a partir de su amor propio y de su propio reconocimiento. Y dime qué hace. Bueno, como empieza a eliminar tantas creencias y tantas energías de la relación que él tenía con su genitalidad, cuando la genitalidad empieza a liberar todas estas formas, empieza a haber una relación íntima con su corazón, una relación íntima con su cuerpo mental y empieza a relacionarse él de una forma mucho más asertiva. No es solo lo que estaba concentrada por ser hombre y por tener una genitalidad y por el desempeño de lo que él debe ser como hombre, sino empieza a conectar y el corazón de él empieza a iluminarse y empieza a iluminarse todo su cuerpo, porque esta relación con estos tres puntos es vital para él, porque es la forma como él empieza también a conectarse con sus otros centros energéticos. Esto empieza a crear inmediatamente una forma de movimiento en él y esa forma de movimiento que es rítmico, que es armónico, que es una forma de verse él equilibrado, es lo que le empieza a dar a él la seguridad para relacionarse con él mismo y relacionarse con el entorno. Ahora observa, Margarita, cómo lo ves ahora en este momento energéticamente. Bueno, en este momento energéticamente lo veo muy tranquilo, lo veo en una postura muy de mucho equilibrio, de mucha autoobservación. Lo veo a él en una forma energética. Antes lo veía, al principio lo veía muy grueso energéticamente, Ujú. pero sí veo como él mismo va conectando y va sintiéndose que no necesita estar de esta forma, que puede estar en su forma energética, que puede presentarse él mismo a él mismo y lo veo con sus dedos pulgares muy conectados aquí con su corazón Ujú. y muy reflexivo. Ok, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Le dice que la autorreflexión y la autoobservación lo lleva a él a conectarse con él mismo de una manera tan profunda y tan sabia y tan equilibrada que, que él lo invita.
porque lo que él está haciendo es también invitar a la parte física a que pueda, a que empiece a metabolizar en esta forma. Las formas del silencio son las formas en que él mismo puede conocerse a él. Muy bien. Observa si está esta energía que estaba al principio y esta relación con este Señor Dios Dios. y con todo su corte celestial. No, ni con Dios, ni con los ángeles, ni con este arcángel, ni tampoco con estas formas donde él entraba al sistema familiar sintiéndose como un tapete que todo el mundo puede pisar. No, ya en este momento, ni las cadenas tampoco. Ya en este momento su postura frente al sistema familiar es una forma donde él está al mismo nivel de ellos, ni más abajo ni no. Él se siente en la postura del árbol genealógico. Él tomó ya en este momento la posición que le corresponde. Ok. Muy bien. ¿Lista para volver? Sí, y con los pies en tierra, que es muy importante. Ok. Ya no estaba Sí. volteado. No. Ok. Muy bien. Respira y desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectada de todo y de todo regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, creadora, enérgica y maravillosa. Respira profundo y a tu ritmo vas abriendo poco a poco los ojos. Ok. Rubén, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? Ya. Ok. Rubén, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí sentí un poquito como movimiento, como en los labios y aquí. En la frente, Y en los ojos. sí siento un poquito liviano, como más liviano la Ajá. cabeza. Ok. Siente Bueno, como más claro. muy bien. Rubén, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, pero si me puede tapar la cara. Cara tapada, ok. Ya. Ok, vamos a cortar la grabación y nos quedamos un momentito en línea. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias Rubén por la confianza. Gracias Margarita por ser nuestros ojos hoy. Eh, Y seguimos aquí. Escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com y suscríbase a este canal y al canal de indagación. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye.